Entonces, empezamos a ver por qué son importantes las estructuras de datos. Entonces, recuerden que siempre las estructuras de datos, la razón más importante de tener estructuras de datos es el tiempo. ¿Listo? Y lo que va a diferenciar un buen o un mal programador va a ser si la persona sabe o no sabe de estructura de datos. ¿Listo? Entonces, para mí, un ingeniero de sistemas de la Nacional que no entienda, o una persona de ciencias de la computación, o un mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia que no entienda estructuras de datos o algoritmos, yo no le voy a ver ninguna ventaja. Me cuento alguna parte lógica, pero realmente la ventaja grande que ustedes van a tener contra otras personas en la industria es estas dos cosas. ¿Listo? Porque realmente ahí es donde se nota si uno es un buen programador o no. Entonces, yo en la clase pasada les empezaba a mostrar que hay diferentes estructuras de datos. Cada una de esas diferentes estructuras de datos hacen que ciertas operaciones sean más rápidas que otras. Entonces, empezamos a revisar lo que eran, nosotros vamos a estar viendo lo que se llama arreglos, vamos a ver listas enlazadas, vamos a ver lo que se llama tablas hash por allá al final del curso, vamos a ver lo que son árboles binarios, lo que son arreglos ordenados. Y se pueden dar cuenta en este caso, es una prueba que se hizo en un computador. Y normalmente, en este caso la tabla hash era la mejor. Sin embargo, yo les empezaba a mostrar que no necesariamente la lista enlazada, la tabla hash, es la mejor en cada caso. Les mostraba, por ejemplo, el ejemplo de insertar. Insertar en un arreglo es supremamente rápido y es mucho más rápido que insertar en una tabla hash. ¿Cuánto más rápido? Bueno, casi 15 veces más rápido. Bueno, como 12 veces. Entonces, según qué operación yo vaya a hacer, una estructura de datos va a ser mejor que otra. ¿Listo? Eso es bien importante entenderlo, y es importante entender que no existe la estructura de datos perfecta. Eso es súper claro. No existe la estructura de datos perfecta. A pesar de que teóricamente uno podría diseñar cosas perfectas, cuando ya nos centramos al mundo real, en donde tenemos limitaciones. ¿Qué tipo de limitaciones tenemos? Tenemos limitaciones físicas, ¿cierto? Como tiempo, como memoria y como procesamiento. Son tres cosas que van a hacer que nuestros procesos se demoren más de lo que pensábamos. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, y como es tan importante esos tres puntos, es muy importante saber qué estructura de datos voy a trabajar en cada momento. ¿Listo? Esa parte, revisen porfa entonces en la clase anterior. Entonces, recuerden que empezamos a ver lo que eran las estructuras de datos ideal. Entonces ahí, la estructura de datos ideal debe ser rápida, elegante, y tiene que tener un manejo de memoria eficiente. Miren que esta parte de rapidez le va a pegar al procesamiento. Es decir, yo tengo una restricción física que es el procesamiento. La memoria, pues es el espacio, ¿cierto? Es el espacio. Entonces yo tengo tres restricciones. Una que es el tiempo que me demoro, el tiempo. Otra es el espacio. Y la otra es el procesamiento. Son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta en una estructura de datos. Hay una cuarta. La cuarta tiene que ver con la elegancia. ¿Y qué es la elegancia? Lo que pasa es que hay veces que hay estructuras de datos que solucionan el problema, pero son difíciles de entender, son difíciles de utilizar. Cuando eso pasa, normalmente esas estructuras de datos quedan en el olvido y no son fácilmente replicables por los investigadores o por los programadores. Entonces, la elegancia también va a ser súper importante cuando nosotros hacemos trabajos de estructura de datos. Entonces, hay diferentes niveles de compromisos que debemos revisar. Juan, adelante. Profesor, su merced se refiere a elegancia Ajá. con, o sea, lo mismo que Sugar Syntax, o es otra cosa, ¿sabe? Que se vea bonito y legible para uno programar. Vas que verse bonito y elegancia puede ser que a veces sea diferente, porque no necesariamente algo que sea elegante es algo que sea bonito. Puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Hay veces que yo puedo hacer cosas que sea legible. Ese podría ser más, Juan,
que me gusta. Podría ser que sea legible, es súper importante. Que sea Sugar Syntax, bueno, podría ser, pero no necesariamente. Es decir, la elegancia entendible más simple. Sí, Omar, esa es una buena definición. Que sea entendible y que sea simple. Lo que pasa es que la parte simple es donde no necesariamente algo elegante es algo simple. No necesariamente. Puede ser algo complejo, pero que se puede entender al final. Sí, simple, exactamente. Entonces ahí, realmente esa parte de elegancia es lo más, como más subjetivo de estas cosas que yo les estoy mostrando acá. Por lo menos tengan en cuenta por ahora que una estructura de datos ideal es aquella que es rápida, tiene un manejo de memoria eficiente, ¿cierto? Y que bueno, entonces, y que realmente la voy a poder ejecutar en poco tiempo, ¿vale? Entonces, hay diferentes compromisos. ¿Qué es lo que pasa con los compromisos? Yo podría hacer una estructura de datos que sea capaz de capturar todos los datos de todo el mundo. Pero para eso voy a necesitar un data center gigante. Muchísimos servidores, muchísimos. Entonces, ese compromiso va a depender de cuánto espacio yo tengo, por ejemplo, y cuánto tiempo tengo yo. Hay veces que el desempeño y la elegancia no van de la mano. Entonces hay veces que yo puedo tener una estructura de datos que se desempeña súper rápido, pero que es difícil de entender, que no se ve bonito, ¿cierto? Que por allá tiene cosas rarísimas de 6 más, que generalmente se implementan por allá, incluso, bueno, si en C, C++ o en Rust. Lo otro que vamos a hablar es la genialidad y la simplicidad. Entonces hay veces que hay estructuras de datos que nos van a servir para muchas cosas, no van a ser la más rápida, pero nos van a servir para una gran cantidad de tareas. Ahí vamos a hablar de estructuras de datos generales. Pero hay datos que son muy simples y que sirven para una tarea muy específica. Por ejemplo, los arreglos son una tarea es una estructura de datos muy simple. Y sirve demasiado cuando yo estoy insertando datos y quiero insertar datos rápidamente. Una estructura de datos de tipo arreglo es súper rápida para eso. Entonces ahí la simplicidad es súper importante y yo no necesito generalizar a que me haga otras cosas, por ejemplo, como lecturas o como ordenamientos. Hay también lo que yo les digo, normalmente vamos a tener que, hay veces que algunas estructuras de datos van a ser más importantes, van a ser mejores para una operación que para otra operación. Entonces hay que tener siempre de vista esto. Bueno, veíamos algunos ejemplos de la clase pasada. Entonces veíamos, por ejemplo, lo que es el diccionario de datos. Ya lo habíamos visto. Empezamos con los conceptos básicos. Para los que vienen del otro grupo, porfa, vean la otra sesión. Ahí se las pasé. Para los que acabaron de llegar, se los vuelvo a pasar. Avisen, porfa, si sí la pueden ver. Supongo que sí, si entran con su correo, creo que sí está. Entonces, primero vamos a ver una diferenciación, lo que conocemos como algoritmos de subprogramas. Pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros hablamos de algoritmos, nosotros hablamos de una secuencia de pasos ordenados para lograr un objetivo. ¿Listo? Que se relaciona con una representación abstracta de los datos. Entonces es muy importante entender, cuando tenemos algoritmo, nosotros todavía no definimos cómo va a ser la representación real de los datos. Yo, por ejemplo, puedo hablar de listas, pero yo todavía en la lista, en el algoritmo, no defino cómo voy a implementar eso, por ejemplo, en un computador digital. Entonces, en un computador digital, la lista, yo la debo representar de cierta manera. Puede ser, por ejemplo, como un arreglo dinámico en el caso de Python, o como un arreglo normal en el caso de Java. Entonces, en el algoritmo, yo defino los pasos, pero todavía no lo programo. No está sujeto a un lenguaje de programación. Quiere decir que un algoritmo, si tenemos un computador que es de proceso general, es decir, que es un computador basado en Turing, y el lenguaje de programación
es completo en Turing, tiene las tres propiedades de un lenguaje de programación completo, que es que tiene definición de variables, que tiene condicionales, if, y que tiene ciclos como for, o que tiene recursión, cualquiera de las dos. Hablamos de un lenguaje de programación completo en Turing, y si es un lenguaje completo en Turing, yo puedo implementar cualquier algoritmo que sea implementable en un computador digital. Entonces, cuando yo ya lo implemento, yo implemento ese algoritmo en un computador digital, ahí ya no lo llamamos algoritmo, sino que ya lo llamamos programa. Entonces, el programa es una secuencia de operaciones en el lenguaje de programación específico. En este caso, ya se trabaja con datos reales en forma de números, imágenes, sonidos, videos y todo lo que uno se pueda imaginar. ¿Listo? Bueno, segundo, por favor. Si tienen alguna duda, igual levanten la mano, que yo los escucho. Profe, ¿es útil anidar estructuras de datos o eso disminuye el rendimiento? Anidar podría ser que no sea tan interesante, pero por lo menos usar varias estructuras de datos para resolver un problema sí es interesante. No necesariamente, porque es que anidación es que una estructura está dentro de otra y está dentro de otra y está dentro de otra. Yo aquí lo que hablo es que una estructura de datos me sirve, por ejemplo, para crear, otra estructura me sirve, por ejemplo, para leer, y eso lo podría hacer. Eso normalmente se hace. Yo normalmente hago eso cuando programo en mi software. Yo tengo diferentes estructuras de datos, por ejemplo, para guardar. Yo necesito guardar muy rápido. Pero cada cierto tiempo, por ejemplo, capturo esos datos de guardados y me los llevo a esta estructura de datos. Y desde esa estructura de datos es donde yo consulto. Y de esa manera evito que haya, por ejemplo, un colapsamiento cuando estoy insertando datos. ¿Listo? Vamos a ver otros dos, que los conocemos como tipo de dato abstracto y estructura de datos. Tipo de dato abstracto lo vamos a estar viendo toda la materia. Entonces, el tipo de dato abstracto es una descripción matemática de un objeto y sus operaciones. Entonces, descripción matemática de un objeto y sus operaciones. Tengo un objeto y le defino ciertas operaciones que puedo hacer sobre ese objeto. Entonces, un dato abstracto podría ser, por ejemplo, los reales. Con un dato real le puedo definir operaciones. Yo, por ejemplo, podría tener enteros. Si un entero le puedo definir operaciones. Pues normalmente eso es un poco más matemático. Cuando yo ya implemento, ya represento esa estructura de datos en un lenguaje y en un programador, ahí ya estamos hablando que es una estructura de datos. Entonces la estructura de datos es una forma específica de representar los datos de un programa que refleja decisiones de diseño y los objetivos del programador. Eso es súper importante, siempre tenganlo en cuenta, lo vamos a estar viendo toda la materia. Entonces es tipo de dato abstracto y estructura de datos, dos cosas distintas. Entonces recuerden, el modelo, el tipo de dato abstracto define características y define operaciones. Pero la estructura de datos ya es una implementación. Y es importante, cuando yo defino la estructura de datos, que ya es algo físico, ya es algo que yo implemento, ahí ya tengo que tener cosas como dónde lo voy a guardar, qué tipo de rutinas voy a tener, y me explica cuál es la forma física de los datos. En cambio, cuando tengo lo que es el tipo de dato abstracto, en ese caso lo que me va a interesar es la forma lógica de los datos. ¿Listo? ¿Alguna duda acá? Entonces, el tipo de dato abstracto, entonces es abstracto porque no se especifica cómo será implementado. Y en el tipo de dato abstracto no digo cómo se va a implementar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener datos abstractos como son las listas, como son las pilas, como son las colas, como son los árboles, como son los montículos, como son las tablas hash, como son los grafos. Cada una de estas son tipos de datos abstractos. Cuando yo ya los implemento, ahí ya tomo decisiones de cómo los voy a representar en el computador digital y cómo lo voy a ir a guardar en ese arreglo que tenemos como disco duro o en ese arreglo que tenemos como memoria RAM. ¿Listo?
Entonces, las interfaces en Java, por ejemplo, son una forma de tipo de dato abstracto. Entonces, por ejemplo, el tipo de dato abstracto arreglo. Entonces es posible insertar elementos en el arreglo por el índice y leer elementos por el índice. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de dato como un arreglo, nos preocupamos por cosas como dónde están los datos en la memoria y cómo hace para encontrar el elemento i dentro del arreglo. Recordemos que un arreglo, normalmente un arreglo, por ejemplo en Java, normalmente lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver el arreglo, y vamos a ver cada una de esas posiciones del arreglo. Cada una de estas me va a representar una posición del arreglo y yo voy a saber cuál es el índice. Por ejemplo, en Java, el índice va a empezar en 0, igual que en Python. Lo que pasa es que Python implementa la lista de una forma distinta. No lo implementa explícitamente como un arreglo, como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿cuál es la dualidad que tenemos como programadores? Entonces, como programadores, es una buena práctica tratar nuestras cajas negras como tal. Esto facilita el diseño y se obtienen programas más limpios. Entonces, cuando uno es programador, uno simplemente utiliza librerías de otras personas y ya. Uno le relega todo su problema a la librería. Y ya, no le importa nada más. Eso es un programador. Pero nosotros como ingenieros, o como científicos de la computación, o como ingenieros mecatrónicos, ¿cierto? O ingenieros de sistemas, debemos entender cuál es la teoría que se encuentra detrás de la estructura de datos. Súper importante eso. Eso nos va a ayudar a inventar nuevas estructuras y a entender mejor cuándo se debe usar qué estructura de datos o qué tipo de dato abstracto o una implementación específica. Durante todo el curso vamos a empezar a ver diferentes estructuras de datos y vamos a ver diferentes usos de las estructuras de datos. No todas las estructuras de datos se pueden utilizar para la misma tarea y no todas las implementaciones son igual de rápidas en todas las tareas. Yo puedo tener una estructura de datos, pero puede ser que según la implementación que yo haga, pueda tener un mejor desempeño, por ejemplo, en lectura que en escritura. O pueda tener un mejor desempeño, por ejemplo, leyendo datos que escribiéndolos, por decir algo. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cuando tenemos una estructura de datos abstracta, normalmente tengo que establecer cuáles son las propiedades y las operaciones que lo definen. Esto es súper importante. Yo voy a definir cuáles son esas propiedades únicas, cuáles son las operaciones. Entonces debe ser precisa la estructura de datos, debe ser general, hasta cierto momento. Una estructura que sea totalmente general no va a ser muy rápida, entonces ahí uno tiene que empezar a tener esa dualidad entre si quiere una estructura de datos más general o que sea más simple. Ahí vamos a tener que estar jugando. Legible y por último no ambiguo. ¿Listo? Entonces sí es importante que se evite problemas de interpretación. Entonces, en la implementación de una estructura de datos, pues consiste en determinar una representación para los valores del tipo y en codificar sus operaciones a partir de esa representación. Entonces, una estructura de datos debe ser estructurada para que facilite su desarrollo, debe ser eficiente. Entonces, aquí es importante que la estructura de datos que yo implemento debe utilizar de buena manera cuáles son los recursos computacionales que tenemos nosotros, tanto espacialmente, que sería nuestra memoria RAM, nuestro disco duro, como temporal, que va a referirse al cuánto proceso yo consumo. Son las dos cosas siempre que vamos a estar jugando.
Muy importante, la estructura de datos debe ser legible. Cuando una estructura de datos no es legible, es difícil modificarla. Entonces es bien importante poder tener estructuras de datos legibles. Muchachos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Podemos ver un momento a los requisitos de la definición anterior? Creo que sí. Todas estas diapositivas las tienen ahí en el Moodle, ¿listo? Gracias. Ok. Juan, adelante. ¿Provee un tipo de dato abstracto es lo mismo que una interfaz? Entonces, una interfaz es lo mismo que un dato abstracto. ¿Listo? Pero no al revés. Es decir, es más grande el tipo de dato abstracto. Ok, listo. ¿Listo? David. Profe, una pregunta, o sea, pues bueno, por ejemplo, en esta diapositiva que se está mostrando, pues en este momento, pues habla sobre una definición informal o pues algebraica. Pero digamos, sí, o sea, no sé, si yo quisiera hablar de una DT de manera matemática, ¿lo podría hacer, por ejemplo, a través de un conjunto? O sea, yo podría definir, sí, lo podría definir a través de un conjunto o cómo sería ahí. Toda la computación que nosotros tenemos se puede llevar a matemática. Y pues según lo que tenemos de teoremas de, por ejemplo, de conjuntos con conjuntos de Cima, sí, podríamos llevar todo a ellos. Siempre y cuando siempre y cuando definamos bien los conjuntos y quitemos lo que son las paradojas. ¿Listo? Y nos evitemos esa parte de Russell en donde teníamos esa parte de paradojas. Si evitamos eso, sí lo podemos definir todo como conjuntos. Vale, profe, gracias. Entonces, la pregunta es ¿para qué? Entonces, ¿para qué las estructuras de datos? Entonces, la mayoría de los lenguajes de programación soportan diferentes estructuras de datos y permiten a los programadores crear sus propias nuevas estructuras de datos, con el objetivo fundamental de resolver del modo más eficiente posible una aplicación. Entonces, hay veces que uno no se ocurre cuál es la mejor y la más eficiente, pero los lenguajes de programación pues, le permiten hacer uno eso. Hay lenguajes, por ejemplo, como Python, en los que uno no va a poder desarrollar todo lo de la manera más eficiente. Ahí va a tener que uno utilizar cosas como son los wrappers, que uno coge un programa de 6 en más y lo lleva a Python. Entonces uno tiene una librería que se llama NumPy para eso. Java, por ejemplo, también tiene un problema de velocidad, como utiliza lo que es el Java Virtual Machines. Cuando uno programa en una Java Virtual Machine, él ya tiene por sí un overload, ya tiene una sobrecarga de por sí Java, y los programas en Java van a ser un poquito más lentos, a veces un poco más lentos o mucho más lentos que 6 más. Normalmente por eso Olimpiadas de Sistemas se ganan es con 6 más. Algunos programas se van a poder hacer con Java cuando son muy complicados hacerlos, por ejemplo, en C++. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque uno en 6 pues tiene todo el poder del computador por debajo. En cambio en Python y en Java no. Uno en Python y en Java ya está un poquito más atado y ya ellos, por ejemplo, con el Garbage Collector, con su forma de definir las estructuras de datos, les hacen que todo sea un poquito más lento. Pero lo que se gana con Java y con Python, se gana es eficiencia al escribir mucho código. Entonces, cuando nosotros tenemos programas muy grandes que son de muchas personas, normalmente los programas en 6 tienden a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque como no tiene tanto poder, el poder viene con una gran responsabilidad, ¿verdad? Como le decía el tío de Spider-Man, ¿verdad? Y aquí pasa eso. Cuando uno tiene tanto poder en 6 sucede que uno puede cometer muchos errores. Entonces, normalmente, ahí vamos a tener una dualidad entre esas dos cosas. Entonces, es bien importante seleccionar la estructura de datos, entonces una solución se denomina eficiente. Si resuelve el problema dentro de las restricciones de recursos requeridas. Entonces, bien importante, porque ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones normalmente van a ser del espacio que vamos a tener, tanto en memoria RAM como en memoria de disco duro, como el tiempo permitido para ejecutar la tarea. Entonces, estas dos cosas van a definir
¿qué estructura de datos voy a utilizar yo? ¿Listo? Se suele decir que una solución es eficiente cuando requiere menos recursos que las alternativas conocidas. Esto es bien importante. Entonces, yo tengo una solución eficiente cuando mi solución o lo que yo estoy utilizando es la mejor contra todas las que conozco. Puede ser que a futuro salga una que sea mucho mejor, pero en ese momento es la mejor que conocíamos como implementación. Pero recuerden que la estructura de datos ya es la implementación como tal. David, adelante. Profe, disculpe, es que yo tenía una duda y es, nosotros, este curso nos va a servir para nosotros crear nuestras propias estructuras. Bueno, sí nos va a servir para eso, pero digamos en el día a día lo vamos a usar para crear nuevas estructuras o más bien para entender el funcionamiento detrás de ellas. Lo pregunto porque, pues, digamos, me resulta un poco difícil creer que nosotros, pues, como ingenieros, podamos desarrollar estructuras individualmente, ¿no? Mucho más eficientes de las que, digamos, una empresa como Oracle puede implementar en su propio lenguaje, pues que tiene muchos ingenieros detrás trabajando detrás de ellas, ¿sí? O sea, no sé si me hice entender. Sí, te entiendo. Entonces, no porque tengan más programadores, realmente van a poder hacer algo mejor. Ten en cuenta que muchos de los proyectos grandes del mundo han empezado con 1, 2 o 3 programadores que empiezan ellos mismos, empiezan a desarrollar y después sacan las cosas. Esto normalmente pasa mucho en la investigación. Tiene razón, nosotros aquí no es que vayamos a que ustedes salgan y ya puedan construir una estructura de datos, cualquier estructura de datos desde cero. No. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a ir descubriendo las estructuras de datos, cada una de las estructuras de datos que ustedes deben de ser capaces de saber utilizar en el momento indicado. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo a ustedes, oiga, es que yo necesito una aplicación en donde se ordenen los datos y que yo pueda consultar los datos y lo pueda hacer, por ejemplo, en tiempo logarítmico. Entonces, lo más seguro es que sí, aquí todavía no ha visto nadie el curso, aparte de, por ejemplo, Omar o de pronto ¿qué más? Por ahí ya ha visto Javier, tal vez lo vi por ahí también, que está hoy. Aparte de ellos dos, lo más seguro es que si yo les pregunto eso, lo más seguro es que ustedes van a decir, no, pues yo no tengo ni idea cómo hacer eso. Pero en cambio los que ya han visto van a decir, bueno, pues yo podría utilizar tal vez un árbol de búsqueda y yo podría utilizar un árbol, por ejemplo, un rojo-negro o un ABL. Y ustedes van a tener las herramientas matemáticas para poder decir, oiga, es que voy a utilizar esta por tales y tales razones. ¿Listo, David? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Y si te das cuenta, ese tipo de habilidades no la va a tener un programador casual que aprenda, por ejemplo, en Platzi o que aprenda, por ejemplo, en Coursera, a menos de que ya se meta mucho más y aprenda todo esto, ¿no? Pero normalmente no, normalmente los programadores que yo me encuentro, que son empíricos, normalmente esta parte pues la descuidan un poco. ¿Listo, David? Sí, profe, claro. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, el costo de una solución es la cantidad de recursos que la solución consume. Normalmente el costo se mide en términos de recursos claves, especialmente el tiempo. Entonces recuerden, son dos recursos muy importantes, el espacio y cuál es el tiempo, ¿cierto? Y los recursos computacionales, ¿no? Porque a medida que yo reduzco el tiempo, voy a necesitar más recursos computacionales y también puede ser que llegue a límites físicos, por ejemplo, en que ya no pueda tener un procesador más poderoso porque ya llegué, por ejemplo, al límite en los gigahertz que puedo en ese momento soportar con el calor físico. Entonces ahí ya entra otra parte importante de la restricción, que ya son restricciones físicas, aparte del espacio, pues ya restricciones físicas, físico-químicas, pues ya estamos hablando de calor, estamos hablando de disipación de calor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Normalmente, como yo voy a seleccionar una estructura de datos, entonces primero voy a analizar el problema para determinar cuáles son las restricciones de recursos que debo cumplir con cada posible solución. Voy a determinar las operaciones básicas que se deben soportar. Entonces, oiga, ¿cuáles son las operaciones?
de pronto consultar, de pronto crear, de pronto actualizar. ¿Cuáles son esas operaciones que tengo que hacer? Y vamos a cuantificar las restricciones de recursos para cada uno. Por último, vamos a seleccionar la estructura de datos que cumple mejor los requerimientos. Entonces, primero se diseñan los datos y las operaciones, y después viene la representación de esos datos. Y por último, se implementa dicha representación. Entonces, esta primera parte es abstracta, y después implementamos. Entonces, vamos a entrar a la última parte ya de esta sesión, que es del análisis y el diseño, qué pena de esta presentación. Aquí vamos a terminar. Empezamos con Yao. Entonces, cuando yo ya siempre necesito analizar para construir un software, normalmente hay 3 pasos importantes. Esto normalmente se hace en cascada. Entonces yo voy a analizar el problema, voy a diseñar una solución. Me pregunta Juan, profe, entonces para el elevator speech, ¿qué tipo de proyecto debemos presentar basado en ese tema de estructuras de datos? No, normalmente me han presentado muchas cosas. Me han presentado cosas como, por ejemplo, una librería, por ejemplo, materias, me han presentado cosas como inventarios, me han presentado software de ventas, me han presentado software de facturación, me han presentado software para restaurantes. He presentado todo ese tipo de software, ¿listo? Para mí no es importante, o no es tan importante que sea la super idea y es que yo voy a utilizar Machine Learning para resolver todo lo del mundo, no. Realmente para mí es más importante es que sea un ejercicio que pueda ser transaccional y que ustedes puedan utilizar todo ese tipo de tareas. Puedan crear, actualizar, borrar, consultar y que puedan utilizar las diferentes estructuras de datos que vamos a ver. Si ven algo por ahí que pueda tener grafos, y que además pueda tener otro tipo de estructuras de datos, es interesante, pero sería eso. ¿Listo, Juan? María, adelante. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Listo. Profe, sobre lo que acaba de decir del elevator pitch, pues sé que es más adelantado al curso, pero por ejemplo, según la tabla de actividades evaluativas de este curso, dice que van a haber diferentes entregas del proyecto y que en cada proyecto se debe utilizar una estructura de datos diferente. Digamos Así que es. con esos ejemplos que usted hacía, o sea, si es posible hacer eso. Sí, claro. Claro. Por lo que dicen que no todas las estructuras pues tienen las mismas facilidades, entonces si el proyecto, o sea, si una entrega nos pide utilizar alguna estructura y pues el proyecto no tiene, digo, la estructura no tiene la facilidad que requiere el proyecto, no se me confunde. Sí, claro, María, yo te entiendo. No, realmente todos los que te digo se pueden utilizar para todo. De pronto la única parte difícil son los grafos. Yo los grafos nunca lo exijo explícitamente porque los grafos a veces es difícil encontrar la aplicación. Entonces, generalmente si implementan grafos yo doy puntos adicionales en esa entrega final. Normalmente los otros son muy fáciles de aplicar, lo que son las listas, lo que son pilas, colas, lo que son tablas hash, árboles de binarios de búsqueda, todos ellos son fáciles de implementar. Cada vez que los vayas empezando a ver, te vas a dar cuenta que se pueden utilizar en cualquier proyecto. Vale, profe, gracias. No, Powell, no, realmente no. No, porque si fuera así solamente tendríamos unos proyectos demasiado específicos, ¿no? No, realmente no. A mí me han entregado muchísimos proyectos distintos, créanme. Todos han podido pasar en este momento. Realmente eso no tiene ninguna limitación. Durante el análisis, entonces, lo primero va a ser entender el problema. Siempre yo voy a tener que entender el problema y saber a quién me estoy enfrentando. Lo primero que voy a hacer es levantar la información. Voy a crear un modelo del mundo. Esto siempre lo vamos a hacer cuando hagamos desarrollo de software.
pero tenemos que entender el problema. Si no entendemos el problema, pues no vamos a poder construir software. Vamos a tener que levantar la información. Y por último, vamos a crear un modelo del mundo. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos como ingenieros, también como científicos, hacemos normalmente eso. En la parte del diseño, entonces, vamos a tener que estructurar el programa que va a resolver el problema. Y hoy, aquí en el diseño, vamos a tener que tomar decisiones de cómo vamos a representar la información y cómo vamos a dividir cada uno de los procesos. Es importante esa parte del diseño. En la parte de la implementación, vamos a escribir el programa a partir del diseño, expresando los elementos del diseño en el lenguaje de programación. Entonces, esta parte última de la implementación, la idea es que ustedes ya implementen ese programa que diseñaron y ya resuelvan un problema del mundo. Entonces, en la primera parte, que es ahí en el análisis, ustedes van a tener estructuras abstractas. Las estructuras abstractas, recuerden que son representaciones abstractas de los elementos del mundo. En este caso no se establece un compromiso con ninguna estructura de datos ni con ningún lenguaje de programación. Es súper importante esto. Y también permite expresar condiciones, relaciones, restricciones y operaciones de los elementos modelados sin necesidad de restringirse a una representación concreta. Pero la estructura de datos abstracta, recuerden, es eso abstracto. Todavía yo defino datos y operaciones, pero no defino cómo lo voy a hacer en el lenguaje. Bien importante. En cambio, ya cuando me voy a la estructura de datos, ya eso que era abstracto y que no sabía cómo lo iba a representar, ya me lo llevo a estructuras concretas. Me lo llevo a arreglos, me lo llevo a listas, me lo llevo a árboles, me lo llevo a colas, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo dividir en muchos más pasos. Entonces, el primero lo que voy a hacer es identificar los elementos del mundo que se quieren modelar, cuáles son sus propiedades, sus relaciones, su estructura y demás. Y le vamos a dar un nombre. Luego vamos a proponer cuál es esa sintaxis abstracta y vamos a, en dicha sintaxis, debe aparecer de manera explícita los elementos y relaciones identificados en el punto anterior. Entonces aquí yo ya cojo, ya en la estructura abstracta ya empecé a definir cómo es ese formalismo y empiezo a especificar esas operaciones, ¿cierto? Luego lo que hago es lo que se conoce como invariante. Entonces en este caso el invariante de la estructura utilizo entonces hay cosas que lo conocemos como el invariante de la estructura de datos. Y aquí es importante definir qué es lo que yo no puedo cambiar y qué es lo más importante en esa estructura de datos. Entonces, para un problema particular, puede hacer que la invariante sea que los datos vienen, que yo los tengo que guardar tal como llegan y después tienen que salir tal como llegaron. Y por ejemplo, en ese caso, entonces, según ese invariante, lo más seguro es que yo tenga que implementar, por ejemplo, una cola. Entonces, la invariante es muy importante para entender cómo llegan los datos y cómo yo los voy a, cuáles son las operaciones que le voy a hacer a esos datos. La interfaz, entonces, en ese caso declaro en Java la interfaz o en Python, aunque en Python interfaces no hay explícitamente. Y ahí ya vamos a definir cuáles son los datos, cuáles son las clases que vamos a utilizar. Después vamos a especificar los métodos que va a tener esa estructura de datos, cuáles son esos métodos importantes, cuáles son esas operaciones. Recuerden que hablábamos de datos y hablábamos de operaciones. Entonces aquí ya en la especificación del método ya hablamos de esos métodos y cuáles son esas operaciones que vamos a hacer sobre la estructura de datos. Y por último, la estructura de datos, les vamos a proponer uno o varios diseños de estructura de datos para implementar la estructura de datos abstracta. Entonces, ¿alguna duda de esta parte? Yo sé que esta parte es un poquito teórica, no todo el curso es así, no se preocupen, el curso es más que esto. Esta parte es importante para que ustedes se empiecen a familiarizar con los conceptos que vamos a estar viendo. Entonces, conceptos importantes de esta clase. Primero,
Estructura de Abstract Data Type o tipo de dato abstracto. Es aquel que yo le defino datos y le defino operaciones. Ya cuando hablamos de la estructura de datos, estamos hablando de la implementación. Entonces yo ya como implemento ese tipo de dato abstracto y lo llevo al lenguaje de programación específico. Otra cosa importante de esa presentación, lo que es un algoritmo y lo que es un programa. Entonces recuerden, el algoritmo es algo abstracto, define una serie de pasos, ¿cierto? Pero no defino cómo lo voy a implementar. Ya en la implementación, ya en el programa, si es un programa de lenguaje específico, tengo restricciones físicas y ya voy a tener que revisar cómo lo voy a implementar.